Amén. ¿Qué es lo más valioso que puede tener un ser humano? La salvación de su alma. La salvación es lo más grande que un ser humano puede tener. Usted puede haber sido un millonario, puede haber sido, no sé, ganarse la lotería, casarse con la Miss Universo. No sé qué podrá ser grande para algunos hombres, pero no hay nada más grande, ni más valioso, ni más importante que la salvación del alma, porque todo es pasajero, todo es temporal, el alma es eterna. Amén. Lo que somos por dentro permanecerá para siempre. Aún este cuerpo es pasajero, el alma, ni siquiera la salvación del cuerpo. La gente se aflige, se afana por el cuerpo, ¿no? No quieren que el cuerpo muera. Y está bien que cuides tu cuerpo, pero cuida tu alma más que tu cuerpo, porque eso es lo más importante. Abra su Biblia ya en Mateo capítulo 16, versículo 26, y ahí Jesús lo dice claramente. ¿Cuántos en esta mañana si mueren se van con Él? Levanten su mano. ¿Y cuántos si mueren esta mañana no están seguros que se van con Él? Si usted no es salvo aún, tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Estas dos cosas, tan sencillo como eso. Me arrepiento, Señor, no quiero vivir en el pecado y quiero vivir para ti el resto de mi vida. Cuando tú haces esa oración de arrepentimiento, de confesión de Jesucristo, que Él te perdone, que Él te limpie, en ese mismo instante tú ya eres salvo. No vamos a ser salvos, entiéndalo esto. La salvación no es algo que se gana progresivamente. Mayormente hay muchas religiones, eso es lo que nos diferencia de las demás religiones, el cristianismo. Ponemos nuestra fe en Cristo, no en nuestras propias obras para salvarnos. ¿Ya? La salvación no es algo que vas ganando, o esa mentira que la gente piensa que vamos a compensar las obras malas con las obras buenas. Entonces, tengo pecado, pero también tengo cosas buenas y compensa la balanza. No funciona así, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, mis buenas obras no perdonan mis malas, ¿entiendes? Lo único que puede perdonar mis malas obras, mis pecados, es la sangre de Jesús. Es la cruz del Calvario. Entonces, nadie puede salvarse por obras, nadie puede ganarse la salvación por sí mismo. Es algo que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Cuando el hombre se arrepiente, ya no quiere vivir para el pecado, entonces esas cosas malas son borradas y perdonadas por la sangre del Cristo. Y Él me da la salvación. Y Él limpia mi conciencia y tengo seguridad de la salvación. Yo estoy seguro, sé con quién, si me muero ahora sé dónde voy, si Cristo viene sé a dónde voy. Y usted tiene que tener esa plena seguridad. Asegure siempre su alma, viva seguro todos los días de que usted es salvo. Pero pastor, ¿y si fallo? Pues póngase a cuenta ese rato. Amén. Si falló el mismo Espíritu Santo, la salvación no se pierde porque fallamos como cristianos. Ese es un proceso de perfeccionamiento. El día en que recibes a Cristo, te arrepientes, tú ya eres salvo. Amén. Una persona puede salvarse aún minutos antes de morir, como el hombre de la cruz. Por eso no somos salvos por obra, en un sentido que tenemos que hacer algo para salvarnos. El que estaba al lado de Jesús no se bautizó, no congregó, no diezmó, no hizo nada. Simplemente creyó y era un ladrón. Y se fue al cielo. Porque esa es la gracia, esa es la obra de la cruz. Una persona puede ser salva hasta el último momento antes de morir si se arrepiente y cree en Cristo. Pero ¿quién quiere correr ese riesgo, no? Entendiendo que la salvación es algo tan grande porque el infierno existe, hermano, y la paga del pecado es muerte. El infierno es un lugar de tormento, lloro, crujir. El que muere en el pecado se va al infierno. No estoy aquí para decirte lo que quieres escuchar, estoy aquí para decirte la verdad. Te guste o no te guste, el infierno existe y prefiero decirte la verdad aquí, ¿ya? Porque hay muchos que van a abrir sus ojos en el infierno, que nunca quisieron oír, nunca quisieron arrepentirse, vivieron en su orgullo, rebeldes a Dios, mueren en sus pecados. Usted muere borracho, usted muere fornicario, adúltero, mentiroso. Usted se va al infierno, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su
alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, una vez se pierde en el infierno, ¿qué puede dar para salvar su alma? Nada. La recompensa la pagó Cristo. ¿Ya? Entonces, de nada te sirve haber ganado el mundo entero si al final de tu vida vas a terminar en un infierno eterno, en crujir de dientes. Lloro, dice la Biblia. El infierno existe y hay millones de personas que están allá y tantas de personas que van camino a ese lugar. Todo aquel que está en el pecado está corriendo riesgo de irse a ese lugar. Se muere, un accidente, algo, no hay tiempo de arrepentirse, ¿no? Y ahí donde muchos dicen, no, yo después me arrepiento cuando sea, para después. Pero nunca sabes, hermano, ¿ya? Cuando el hombre está sin Cristo, está viviendo a su suerte. Y Dios lo deja en la vida natural. Si alguien le da la gana de matarlo, asesinarlo, pues lo mató. Es que Dios lo permitió, es que Dios no. Dios, la gente sin Cristo vive a su suerte. Es distinto, el cristiano ya vive bajo la voluntad de Dios, ¿no? Ya no hay suerte para nosotros. Pero si usted está viviendo en pecado, tiene que arrepentirse, entregarse a Cristo y ser salvo. No hay nada más importante en esta vida que la salvación de su alma, porque es eterno, ya es para siempre, siempre. Si cualquier dolor que tengamos en esta tierra siempre esperamos que pase, imagínense, el infierno no va a pasar nunca. Y ahí permanece la gente eternamente y para siempre. Es terrible, es muy terrible, pero es la verdad, es la realidad. Allá en 1 Corintios 6:9, para que usted se fije de que lo que digo es verdad. Nadie que muere practicando el pecado va a ser salvo. Por eso es que el diablo trata de que los borrachos se duerman en las rieles del tren, se duerman en la carretera para que los atropellen y los maten, porque el diablo quiere que la gente muera en pecado. ¿Me entiende? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Siga. 10. Entonces, nada de que practican estos pecados van a entrar al cielo, hermanos. Se van a ir al infierno. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios no puede borrar su palabra. Muere una persona practicando el pecado, allá se va para siempre. Y esto erais, dice el versículo siguiente, todos nosotros ya fuimos practicantes del pecado, fuimos pecadores, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos lavados, perdonados y dejamos esas prácticas porque nos hemos arrepentido y el Señor nos perdonó, nos limpió con su sangre y nos da el Espíritu Santo para darnos el poder para no pecar. O sea, el Señor Jesús nos da la salvación y también nos da el poder para mantenernos en ella, ¿ya? Entonces, el día en que nos arrepentimos y entregamos a Cristo, ese día fuiste salvo. No es que vas a estar ganándote la salvación de a poco, hasta que en algún día vas a ser perfecto y ya te vas a salvar. No es así, ¿ya? Por más imperfectos que seamos como creyentes, porque somos salvos pero imperfectos, somos santos pero falluti, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que somos salvos pero entramos en un proceso de perfeccionamiento, ya, y lo demás es para galardones. Si yo predico, si yo diezmo, si yo me congrego, lo que haga para Dios, ayudo al necesitado, lo que haga, gana galardones para el cielo, pero no es para salvación, ¿me entiendes? Porque no te vas a salvar por hacer buenas obras, te salvas por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿ya? Las obras no salvan a nadie, las obras lo que ganan son galardones. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo es lo que salva a las personas. Y evidentemente esa fe, ese arrepentimiento, pues me lleva a vivir obras de justicia. La fe se manifiesta en obras, pero no hago obras para ser salvo, hago obras porque soy salvo. Entonces ya yo fui salvo, hace 30 años que vivo en salvación, no tengo miedo a la muerte. Pablo dice, muchísimo mejor es estar allá
Y es así. Para el creyente nosotros ya vivimos conscientes que lo mejor para nosotros no está en este mundo, está en el otro lado. Porque ya somos salvos. Y eso es lo más grande que hemos recibido, hermano. Cristiano se enferma, cristiano tiene problemas financieros, tiene de todo como los demás. Pero ¿qué me diferencia? Que tengo salvación. Tengo paz. Y aunque pase tribulaciones, pase lo que pase, ya soy salvo. Sé que todo va a pasar. La salvación es eterna. ¿Entiendes? Sé que va a pasar. Entonces, valoro mi salvación. Es lo más grande que he recibido, es lo más precioso que tengo. Más que cualquier cosa, hermano. Más que tu familia, más que todo, es la salvación. Y entonces tenemos que valorarla. Ya la recibimos, ya tenemos. Y de ahí caminamos en ella. ¿Se puede perder la salvación? No se puede perder. Ahí viene, hay una doctrina, ¿no? Salvo siempre salvo. Hay cristianos, evangélicos cristianos, iglesias, que mayormente son tradicionales, que tienen esa enseñanza, que una vez tú recibes a Jesús, nunca más te puedes perder. Ya eres un escogido de Dios porque le recibiste. Ellos creen en la predestinación también. Pero no es bíblico, no es correcto. Amén. La salvación es segura. La salvación, escúcheme, la salvación no se pierde. El que se pierde es el cristiano. El amor de Dios es 100% seguro. Él nunca, o sea, la salvación siempre va a estar ahí. Él ya murió, Él ya nos perdonó. El Padre nos ama y nunca dejará de amarnos. Pero si tú decides volverte al pecado y volverte al mundo, es una decisión tuya. ¿Entiendes? Dios no te obliga, así como no te obligó a arrepentirte ni a salvarte porque algo que tú quieres, no quieres perderte, no quieres el pecado, tampoco te obliga a permanecer en él. Si tú quieres volverte al mundo, volverte al pecado, puedes hacerlo, pero te vas a perder. Porque si vuelves al pecado, ¿de qué salvación estamos hablando? Nuevamente volviste a una vida de pecado y de perdición. Y habiendo sido salvo, dejaste a Dios, dejaste a Cristo, entonces te pierdes. Como el hijo pródigo, ¿no? Que dice, estaba muerto, dice. Porque hay esta iglesia, entonces uno puede estar vivo, estar muerto, escribir su nombre, borrar, escribir. Pues sí, el hijo pródigo estaba muerto, dice. O sea, después de ser hijo, se fue al pecado y ¿qué dice? Hagamos fiesta porque este hijo estaba muerto. O sea, habiendo estado vivo en la presencia de Dios, volvió al pecado conociendo a Dios y volvió a la muerte. Y Dios le volvió de nuevamente la vida porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces, somos salvos por gracia, por fe y debemos permanecer hasta el final. Y eso es algo que tienes que entender. O sea, no es una cuestión que recibo a Cristo aquí y ya está todo, puedo volver a mi vieja vida, al pecado, no. Recibes a Cristo por la fe, te arrepentiste del pecado y ahora tienes que permanecer en Él hasta el final. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Lo echa fuera. Tienes que permanecer en Cristo, permanecer en Él, ¿no? No volver al pecado, no volver a esa vida de práctica del pecado. Y hasta que Cristo venga o nos vamos con Él. Entonces podemos decir que ahí sí 100% la salvación. Una vez te vas al otro lado, allá sí salvo siempre salvo. ¿Ya? Porque una vez mueres en Cristo, nunca más te vas a poder perder. En el cielo ya no existe el pecado. ¿Cómo sabemos que no existe el pecado en el cielo y que en el cielo no nos volveremos a perder? Porque en Apocalipsis dice ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Entonces, ¿de dónde viene la muerte? Del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si no va a haber muerte en el cielo, entonces no va a haber pecado. Ya no podremos pecar, tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado y vamos a estar en la misma presencia de Dios. No habrá cómo pecar, ¿no? Pero Dios quiere aquí que tú tengas esa plena convicción y permanezcas en Cristo hasta el final. Que no te vuelvas al mundo, no te vuelvas al pecado. Amén. Pero primero quiere que te salves. Eso para los que no conocen a Cristo. Arrepiéntase y salve su alma. Entréguese a Cristo. Y si ya eres salvo, permanece en Él hasta
el final. ¿Ya? Si hay una cosa que el diablo tiene, digamos, de bueno, es que el diablo es persistente. Si algo tendríamos que imitar del diablo es su persistencia. El diablo no se da por vencido así nomás. Allá en el mundo ya te tenía en el pecado, en la muerte, llevándote hacia el infierno. Y ahora que vienes a Cristo, Él no se da por vencido. Y esa es otra prueba de que no hay salvo siempre salvo, porque si fuera así, Satanás diría, que ando perdiendo mi tiempo, pues si este no se puede perder. Entonces nos dejaría a todos los cristianos tranquilos y en paz. Pero sin embargo, ustedes saben muy bien que no es así. Porque el diablo sabe que todavía tiene la chance de tratar de echarte a perder. Y él va a luchar para tratar de apartarte del camino, apartarte del Señor. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 2. Ya tuvimos la salvación, Él nos perdonó, nos limpió y debemos permanecer. Y valorar esa salvación es algo maravilloso, es lo más grande que tenemos, hermano. No vale la pena apartarse del Señor, no vale la pena volver al pecado, al mundo. Y hermano, hay mucho más gente de lo que ustedes se imaginan que han vuelto del camino. Y da pena. A veces, ¿sabe? Tú te encuentras con personas que un día fueron creyentes y tratas de hablarle el evangelio y están todas amargadas y son más duras que personas que nunca han escuchado el evangelio. Se endurecen más porque ya conocen, ya saben. Por eso no le aconsejo a nadie apartarse del Señor. No le aconsejo. Yo no sé, nunca en mi vida, no sé lo que será eso, pero veo las personas que se apartan, cómo el diablo los destruye con más fuerza, como dice, 7 veces peor, ¿no? Y se llenan de amargura, de resentimientos, y a veces no quieren ni escuchar del evangelio, porque se han amargado, se han apartado del Señor, y tenemos que tener ese cuidado, hermano. Por eso es mejor permanecer fiel, ¿ya? Y esta mañana vamos a hablar de algunas cosas que hacen que los cristianos se apartan del evangelio, y vamos a evitar esas cosas porque valoramos nuestra salvación y queremos permanecer fiel hasta el final. No, Hebreos capítulo 2 versículo 1. ¿Encontraron? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, el cristiano puede, si no cuida, si no vela, se puede resbalar, ¿no? Se desliza, se aparta del camino, se desliza. Entonces, dice, estemos atentos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, siga. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, siga. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Entonces, si la salvación no se pierde, ¿para qué dice eso aquí? Para todas esas que creen en esa doctrina. Ahí hay un versículo con lo que usted puede. Lo que pasa es que ellos agarran todos esos versículos que nos hablan de la seguridad de la salvación. Y es correcto, la salvación es segura, no se pierde, siempre va a estar allí. El que se pierde es el ser humano. Entonces, Dios quiere que tengas seguridad de tu salvación. Él no quiere que vivas ahí, ¿será que soy salvo, será que no? No, ya Cristo murió, ya me arrepentí, soy salvo y debes tener esa plena convicción. Pero debes permanecer fiel. Yo no temo en que mi salvación se pueda perder. Es el hombre, yo temo de mí mismo, ¿me entiende? Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina con la cual te salvarás tú y los que te oyen. O sea, el problema no es la salvación que se pueda perder, el problema es el hombre. Entonces ellos también utilizan esos versículos que dicen, ¿quién me separará del amor de Dios? Ni tribulación ni hambre. Y es correcto, nadie te puede separar. Una vez conociste el amor de Dios, nadie te puede separar de ese amor. El único que puede separarte eres tú mismo. O sea, ¿quién? Otras personas. ¿Quién? Un demonio, un ángel, la muerte. Nada externo a ti
te puede separar del amor de Dios, porque si tú lo quieres, nada te va a apartar de Dios. ¿Entiendes? Pero si tú decides volver al pecado, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Entonces, tuercen las escrituras para enseñar una falsa doctrina. Sin embargo, acá dice que, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Entonces, ¿quiere decir que la salvación hay que cuidarla? Y dice, no, pero si hay que cuidar la salvación, entonces la salvación depende de obra y no depende de ti. No, la salvación es segura, lo que yo me cuido es de mí mismo. Y si ahí dice que hay que cuidarla, pues yo no me voy a inventar falsa doctrina. Ahí dice de que, ¿cómo escaparemos si descuidáramos? O sea, si dejamos de velar, si dejamos lugar en nuestro corazón a amarguras, pecados que puedan separarnos y apartarnos de Cristo. Entonces yo tengo que cuidar. Por eso Jesús dijo, velen, cuiden también de sobre su venida. Debemos permanecer velando, cuidando, para no deslizarnos otra vez tras del pecado y habiendo conocido al Señor, volver otra vez y perder algo tan grande que Dios nos había dado. Por eso es que es como cambiar un diamante por la basura. Pero muchos hacen eso. Habiendo conocido al Señor, se vuelven a la basura del pecado. Se descuidaron, algo pasó, se deslizaron. A veces no necesariamente porque ellos hayan querido, sino porque, como dice ahí, se descuidaron. Y tenemos que estar velando de no descuidarnos. Y de repente darnos cuenta que habíamos estado ya lejos del Señor, lejos de la iglesia, lejos de todo, por descuido, por dar lugar al pecado. Porque poco a poco, ¿cómo es que trabaja el diablo? Pequeños pecaditos donde la persona no se arrepiente y va dando lugar a pequeñas brechas, ¿no? Y eso crece. O sea, como te digo, no perdemos la salvación por pecar o fallar en algo. En ese momento te pones a cuenta. El problema es cuando no quieren ponerse a cuenta. Y eso va creciendo y poco a poco se van enfriando, alejando. Cuando acuerdan ya, vuelven a la misma vida que tenían antes y peor. Porque se descuidaron, ¿no? ¿Conoce gente de esa usted? ¿Conoce creyentes que se han apartado? No. Y es triste. Ahora, vámonos a Lucas, capítulo 17, pero vamos a leer un poquito antes. Siendo tan importante la salvación, hermano. Ahora, yo tengo que cuidar, en un sentido, mi salvación, pero también tengo que cuidar la salvación de mis hermanos. ¿Ya? Y más que todo eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo es que las personas se descuidan? ¿Cómo es que las personas van cayendo, se apartan? Un aspecto importante dentro de la salvación, una vez venimos a Cristo, Él siempre nos va a integrar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no salva, pero la iglesia es importante dentro de la salvación. ¿Ya? El que salva es Cristo. Pero puedo decir que es dentro de la iglesia en que mantenemos aquello que Cristo nos dio. Porque somos personas sociales. Tenemos necesidad de adorar a Dios. Tenemos necesidad de compartir con los hermanos. Entonces, la iglesia toma un papel importante dentro de eso. Porque es imposible ser cristiano solo. Ya yo lo experimenté. 2 meses, 3 meses me fui a Italia de vacaciones. Yo dije, me voy a ir de misionero y voy a predicar y voy a ganar allá hartos italianos. Me fui, fuego. Hermano, si no me venía de allá me iba a desconvertir. No había iglesia en el pueblo donde yo vivía, y hasta en los pueblos más grandes alrededor no existía una iglesia cristiana. Me tenían como extraterrestre. Vos debes ser el único en el mundo. Como un ser loco, extraño ahí, que yo les hablaba del evangelio. No podían creer que el Papa estaba mal. Tras que mi tía me lleva al cementerio a hablar con mi abuelo. Está mal, le digo, Dios, no hay que hablarle a los muertos. Y casi le da un paro cardíaco. ¿Estás diciendo que el Papa y millones están mal? Sí, ay, otro paro le iba a dar. No la podía creer. Pero, hermano, mire,
allá oraba, allá no dejaba de escuchar música, alabanza, leía mi Biblia, todo, pero no había iglesia. Y el ambiente frío, la gente mundana, peor las playas medias chutas allá, yo joven, soltero, todo era una lucha terrible. Me decían, vamos a la playa, como un regalo que me daban, y yo era una tribulación por dentro y ellos no lo sabían, hermano. Pero ya cuando a los 2 meses sentí una debilidad, que si me ponían una tentación no la iba a poder resistir. Y de ahí descubrí, y cuando volví de allá, ya vine a los cultos, quería levantar las manos y me sentía pesado, frío. Y yo supe que si que me daba más tiempo iba a caer. No iba a tener la fuerza para soportar la presión, la lucha espiritual. De ahí entiendo que para ser misionero hay que estar bien firme primero. Si no es un suicidio espiritual, ¿no? Y ahí entendí que realmente la iglesia es necesario, ¿no? Eso de que yo no me congrego y estoy bien, es mentira del diablo. Toda persona que ha dejado de congregarse es solo cuestión de tiempo que usted lo va a haber caído. Es solo cuestión de tiempo. Porque aquí nos fortalecemos. El Señor lo diseñó así. Aquí las brasas nos prendemos unos a otros. El espíritu, la palabra, la alabanza, los hermanos, la comunión. Es algo que es necesario para mantenernos en Cristo y no enfriarnos y apartarnos, ¿no? Entonces, la iglesia ocupa un rol importante en esto de mantenernos en la fe en Cristo y de alguna forma mantenernos en la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Y la iglesia no es un lugar perfecto y es ahí donde tropiezan la mayoría de las personas que se apartan del Señor. ¿Ya? Venimos aquí, es un hospital. Todos los que llegan aquí ya llegamos con de todo. No está la mejor gente aquí, te lo puedo decir. Estamos más bien lo peor, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Así que aquí no nos hagamos los que éramos los muy buenos. Ahí éramos los peores. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aunque Cristo vino a nuestra vida, Cristo nos salvó, pero no somos perfectos de la noche a la mañana. Y vamos a convivir entre imperfectos. Vamos a convivir entre hermanos que somos imperfectos. Y es ahí donde suceden muchas veces las decepciones, las frustraciones, las heridas entre los hermanos, que es una de las principales causas por las cuales la gente se aparta del Señor. Fallos de los líderes, fallos de los pastores, fallas entre hermanos. Y ahí es donde la gente se amarga. Y descuidan y dan lugar a amarguras, resentimientos, y que yo pensé que el pastor tenía que hacer esto, es que no vino, que el hermano me dijo, que yo le di plata y no me devolvió, que es un sinvergüenza, que como que es cristiano, y por eso cuando usted habla con toda esa gente descarriada, lo primero que te dice es que son unos hipócritas. Es que mejor son la gente del mundo que los cristianos, y no sé qué tanto, y siempre te salen con esa cataleta, ¿entiendes? Aunque no seamos perfectos, pero somos salvos. Y esos criticones se van a perder por criticones. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay algo que tenemos que entender, hermano. Que de alguna forma la iglesia es como el arca de Noé. ¿No ven? Aquí vinimos y aquí estamos construyendo el arca de nuestra salvación. Ya somos salvos, pero tenemos que permanecer hasta el final. Y tenemos que estar clavando nuestra arca, construyendo, y estamos en el arca. Y estamos aquí todos, ¿no? Pero en el arca es que somos salvos, fuera del arca están perdidos. Cristo representa esa arca, ¿ya? Y el que está fuera de Cristo está perdido, el que está en el arca está salvo. El que está en la iglesia, el que pertenece a Cristo está salvo. Ahora, imagínense cómo era esa arca. Imagínense la jirafa, el elefante, cómo defecaba, de qué tamaño serían esos. ¿Cómo sería ahí adentro, hermano? Todo cerrado, sin ventana. Elefantes, jirafas y todos los animales, usted se imagina, no había baño, ni para los 8 que estaban adentro del arca, eran 8, solo se salvaron 8 en el tiempo de Noé. Y yo no sé ni dónde harían esos 8 tampoco lo suyo. ¿Cómo sería la situación en el arca? Terrible, pero era mejor que los que estaban afuera. Amén. La iglesia es así. Pero es mejor que estar afuera, porque los de afuera están en condenación. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Por eso que
Suba a Cristo y permanezca en Cristo. Yo me imagino el burrito con la burrita subiendo. Y los otros, mira el burro. Y el burro se salvó. Y esos que lo criticaron se perdieron. Y este se hizo evangélico y no sé qué. Este se hizo cristiano y no sé qué. Y critican. Este burro está allá. Sí, este burro se está salvando. Y el inteligente se quedó afuera. Pero el burro se quedó adentro. Nunca salió del arca. Ya, quédese ahí. Quédese en Cristo. Permanezca en la iglesia a pesar de las luchas y las batallas que pueda haber. Permanezca hasta el final. Amén. No se aparte del Señor, no se aparte del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Va a encontrar dificultades, algunos hermanos que parecen animales adentro de la iglesia, pero ¿qué vamos a hacer? Vas a tener que aguantar. Amén. Lo importante es que estamos siendo librados de las llamas eternas del infierno. Encontraron Lucas 16, versículo 31. Esto lo digo, este versículo está un poquito antes de lo que vamos a empezar a hablar. Es como un contexto para que entienda lo que vamos a decir. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús estaba dando una enseñanza y él habla sobre el rico y el mendigo Lázaro, ¿no? El rico que nunca quiso arrepentirse, se murió y se fue al infierno. Por eso te digo, de nada te sirve haber sido un millonario en este mundo para terminar en un infierno eterno. Preferible ser un mendigo en este mundo, haber sido lo peor, aunque no hayas tenido plata en este mundo, pero si te salvaste, hermano, valió todo. Amén. El rico con toda su plata y todo se fue al infierno porque nunca quiso arrepentirse. Vivía para el pecado, vivía para la comilona, para la fiesta, al estilo del mundo. No quiso dejar los placeres terrenales de este mundo, no quiso arrepentirse para venir a salvación. El mendigo vivía predicando, por eso estaba a las puertas del rico predicándole la palabra. Cuando se mueren, porque todos se van a morir, se mueren ambos, el rico se fue al infierno. Y estando allá en el infierno, el rico, por eso la gente en el infierno, hermano, siente, piensa. Primero dice, tengo una sed, por favor, estoy en esta llama atormentado, que venga Lázaro y me moje la lengua, por lo menos una gota de agua. Quieren la gente en el infierno, hermano. Es tanta la sed y la angustia que viven allá en esa llama. Y no le concibieron ni siquiera una gota de agua. Porque allá en el infierno recién quieren arrepentirse, recién quieren orar, pero en el infierno las oraciones ya no tienen respuesta. Es aquí en la tierra. Y estando allá, entonces este hombre en tormento, hermano, se acuerda que tiene 5 hermanos. Por eso te digo, la gente en el infierno sabe quiénes eran en la tierra, se acuerdan de su familia. Y eso también eso también se cumple en el cielo. En el cielo tú eres tú mismo. Tú te vas a acordar de tu familia, tu esposa. Si te moriste, tu esposa se casó, tuviste 2 esposas, la vas a encontrar a las 2 allá. Pero como en el cielo no hay esposa ni esposo, hermano, no va a haber ese problema, ¿ya? Vamos a ser todos como hermanos, todos como ángeles. Y el amor que hay en el cielo es muy superior al amor de esposo y esposa en esta tierra. Entonces no va a haber problema en eso. Pero lo que quiero decir que tanto en el infierno como en el cielo las personas son conscientes. No sé por qué la gente cree que cuando se muere y van a ser otro, no sé, como que no van a ser otras personas y no se van a acordar de nada. No, tú vas a ser tú, el que está ahí sentado ahorita. Se muere, te sales de tu cuerpo y te vas. No es que vas a aparecer otro allá, no. Eres tú mismo, igual en el infierno. Allá se acuerdan de todo lo que hicieron en la tierra. En el infierno son conscientes de todo, de quiénes son, de su familia y lo que hicieron, todo. Igual en el cielo. De alguna forma el gozo y la presencia del Señor lo va a absorber muchas cosas en el cielo. El gozo en el cielo va a ser tan grande que no hay lugar para la tristeza. Entonces nos vamos a acordar, pero no va a haber ningún tipo de tristeza allá en el cielo. Pero que quiero decir que sí vamos a ser conscientes de lo que somos. Y una persona se muere, es él mismo que sale de su cuerpo y se va. Pero al llegar a la presencia del Señor, lo que cambia es la presencia del Señor. Pero sigue siendo el mismo. Entonces este hombre en el infierno, hermano, se acuerda que tiene 5 hermanos.
y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que predique, se arrepientan mis hermanos y no vengan acá. Él sabía que para ir al cielo había que arrepentirse para no ir al infierno. Que les predique, que les testifique a este Lázaro que estaba en el cielo con Abraham. Le dice: mándalo que le testifique. Entonces Abraham le dice: no puede ir nadie de acá de los muertos a predicar. A Moisés tienen y a los profetas. Moisés, la palabra, y los profetas eran los que pedían arrepentimiento. En este caso nos tienen a nosotros para predicar la palabra y el arrepentimiento. Entonces, ahorita el infierno hace barra para que nosotros prediquemos el evangelio. ¿Ya? Ellos desean que prediquemos a su familia lo que salvemos, porque la esperanza del mundo está en nosotros. Nosotros se nos ha dado ir y predicar el evangelio a todo el mundo para que se salven. Yo fui salvo y ahora Dios me usa a mí para salvar a los demás predicando el evangelio. No hay otra. La principal razón por la que aún estamos en la tierra es esa. Además que para ganar galardones y transformar carácter. Pero sobre todo estamos aquí para ganar almas. ¿Ya? Entonces, a Peniel tienen. Óiganlos a los hermanos de Peniel. Al ministerio evangelístico, aquí de mi hermano, lo tienen. Aquí 2 evangelistas. ¿No? Franz, nuestro hermano, también aquí con el ministerio. Tenemos 3 ministerios de evangelismo. Entonces, a nosotros nos tienen y nosotros somos la esperanza y el infierno hace barra por nosotros. Bien, ahora, una vez los ganamos para Cristo, que ya no es fácil, que la gente se convierta no es fácil, pero ahí entra un segundo desafío, de lo cual también tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar tanto que las almas puedan salvarse, pero una vez salvas, tenemos que cuidar también que permanezcan en el arca. Amén. Es otro segundo desafío. Y a veces me duele mucho el corazón porque cuesta tanto que la gente se salve. Y después cuando uno acuerda, ¿y qué es de este? Otra vez se volvió. O sea, tenemos que cuidar de ambos lados. Que la gente se salve y permanezcan en Cristo. Y no hacer nada que haga que las personas se vuelvan atrás. Y esa es una gran responsabilidad que nos es dada a nosotros como creyentes. Amén. Entonces, dentro de ese contexto, ahora sí vamos, esa era la introducción. Lucas 17:1. Gloria a Dios. Me gusta que les gusta aprender a ustedes, ¿no? Si en el Facebook pasan horas, hombre. Y en la iglesia, larga la prédica, dice. Cuanto más palabra en tu vida, más vas a crecer, más vas a aprender. Dijo Jesús a sus discípulos, o sea, después de enseñar todo esto del cielo y del infierno, y diciendo que la responsabilidad de la salvación está en nosotros, para que la gente se convierta, ahora también va a empezar a explicar Jesús que hay otra gran responsabilidad de evitar que la gente se aparte del evangelio. Dijo Jesús a sus discípulos, a nosotros: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Y esta es una de las causas por cual muchos se apartan del evangelio, porque encuentran tropiezo en los hermanos. ¿No? Y tú tienes que aprender a orar en así como valorar tu salvación, valora la de los demás. Toda cosa que tú hagas mala, un mal testimonio que tú des, después que tú ya has dicho que eres cristiano, que eres salvo, pero cualquier cosa, porque sabes que el Señor nos dice que somos luz. El mundo está perdido, está buscando una luz. Y tú pasas a ser la luz para ese mundo que no sabe dónde ir y qué hacer con su alma, con su vida. Entonces ponen su mirada en ti, como decir, vamos a ver si lo que este dice es verdad. Vamos a ver si este de verdad dice que se rehabilitó y anda predicando a uno, al otro que ya dejó las drogas. ¿Y qué es lo que la familia y todo el mundo está haciendo? Poniendo. Y si la persona permanece y su testimonio avanza, poco a poco la gente va diciendo, verdad, era cierto, de verdad Dios cambia. Y si Él cambió a este sinvergüenza, puede cambiar a este otro.
Entonces, no eres de tropiezo, eres de inspiración, eres luz, eres bendición. ¿Entiendes? Pero cuando esa persona que dice ser cristiano empieza a dar un mal testimonio, y peor aún si se aparta después de que ya era cristiano, ¿qué es lo que dice la otra gente? ¿Ven que todos estos son unos hipócritas? Yo sabía, era solo cuestión de tiempo, que este iba a volver a lo mismo. Todos estos cristianos son unos mentirosos, son unos mentirosos. ¿Qué está haciendo esta persona? Ahora, eso no es justificativo, porque cada uno dará cuenta de sí. Pero no seamos nunca de tropiezo. Nunca. Porque así como podemos facilitar el camino, hay gente que quiere caminar y ve en ti un camino y quiere caminar por eso y después encuentra un tropiezo. Ahora, es tropiezo, ellos pueden saltar la barrera o pueden tropezar y caer. Pero si no hay el tropiezo, es mucho mejor, van a caminar. Van a caminar. Que tú en tu corazón siempre seas un canal de bendición para otros, de inspiración y nunca de tropiezo. Señor, líbrame. ¿Sabe? Y cuando somos de tropiezo, porque el cristiano que se aparta es de tropiezo, que vuelve al pecado, ¡ay! Dice, ¡ay! Mas Jesús dijo, imposible que vengan los tropiezos, mas ¡ay! Por aquel que viene. Porque no solo se perdió él, sino que está haciendo perder a otro. Mucho más cuando ya eres predicador, ya eres porque muchos ponen tu mirada en ti, especialmente la gente nueva, que recién se está convirtiendo, porque ellos no conocen la Biblia, entonces ellos quieren leer la Biblia a través de tu vida, quieren ver la Biblia a través de tu vida. Entonces cuando de repente un pastor se volvió al mundo, y han habido casos de eso, hermanos, grandes predicadores que se han vuelto atrás, que volvieron a su vida del pecado. ¿Cuánta gente ha tropezado por eso? Entonces cuanto más Dios nos da, más grande es la responsabilidad. Y cada uno tenemos esa responsabilidad. Yo no quiero ser de tropiezo para nadie. No quiero dar mal testimonio para nadie. No, que nadie tenga que decir cómo que es cristiano y cómo No, una gran responsabilidad. Imposible que no vengan los tropiezos, porque lastimosamente no todo lo que brilla es oro. Siempre va a haber tropiezo, siempre va a haber gente que se vuelve atrás o malos testimonios. Pero yo no quiero ser uno de esos. Por eso dice, imposible que no venga, más hay por aquel por quien viene. O sea, esa persona que es de tropiezo va a ser juzgada más duramente por haber conocido la verdad y después todavía ser de tropiezo para otro. ¿No? Entonces, cuidémonos, siga. La salvación es un gran privilegio, una gran bendición, pero una gran responsabilidad. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a algunos de estos pequeños. Y es lo que normalmente pasa, son los nuevos, los pequeñitos, los que están comenzando en el camino, los que más tropiezan cuando hay estas cosas. Se decepcionan. Ve, yo fui a esa iglesia y la cosa era así, y que el hermano hizo esto, que el pastor y que no sé qué. Y tropiezan los nuevos porque todavía no han aprendido a poner su mirada en Cristo, todavía ponen su mirada en los hombres. ¿Ya? Pero usted ponga siempre su mirada en Jesús, pero sobre todo evite ser de tropiezo. Amén. Normalmente cuando venimos al Señor, es como los hijos y los papás. ¿Se ha fijado que para el hijo el papá es Superman? Mi papá es grande, mi papá es lo mejor. Pero vas creciendo y te das cuenta que tu papá es imperfecto. Igual es en el Evangelio. Porque Dios pone la responsabilidad del padre para ser ejemplo para su hijo. Entonces por eso Dios permite que los hijos tengan esa visión de sus padres. Igual en el Evangelio. La gente llega y piensan que el pastor es el superhombre, que el líder es super no sé cuánto. Pero vas a ir caminando y te vas a dar cuenta que son seres humanos también, que no son perfectos. Eso es parte del proceso del crecimiento. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo mejor para nunca ser de tropiezo, porque muchos, especialmente los nuevos, tienen puesta la mirada en sus líderes, ¿no?
Entonces, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino. ¿Qué quiere decir eso? Y ser echado al fondo del mar. No. El mar representa el mundo, ¿ya? En otras palabras está queriendo decir que mejor para esas personas que vienen al evangelio pero no quieren cambiar de vida o que están dando mal testimonio, mejor le fuera que se vuelvan al mundo, que se vuelvan al fondo del mundo, a lo profundo del pecado, quiere decir. Y que se les atase una soga al cuello con una piedra. ¿Por qué? Porque estos tienden a volver a la iglesia, estos sinvergüenza. Les gusta, hay gente que se vuelve hipócrita, que les gusta estar en la iglesia dando mal testimonio. Entonces, por eso que a veces parece duro, pero a veces hemos tenido que tomar decisiones fuertes con personas. Hermano, aquí ya las puertas se te cerraron, hay que ponerle la piedra honda, ¿no? Porque quieren flotar otra vez y volver a la iglesia con sus pecados. Pero mejor le fuera a que estar en la iglesia siendo de tropiezo. Si no quiere salvarse, vaya y piérdase. A que esté dentro de la iglesia diciendo que es cristiano, que es pastor, que levita, lo que sea, y aquí está haciendo de tropiezo. No conviene. Con Dios no se juega. ¿Ya? Amén. Y es por eso que muchos tropiezan y uno dice, ay, qué dura palabra. Pero cuando escuchas a los hermanos decir, ucha, yo me aparté porque porque el otro, entonces te da rabia, hermano. Toda esta gente que son de tropiezo, todos estos líderes, a veces pastores, gente que se mete a ser pastores y después engañan, se roban los templos, tantas cosas que se da dentro del cristianismo, ¿no? Pero no porque el hombre falle, Dios falla, la salvación está en Cristo. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ser pastor, ser un líder, es una gran responsabilidad, no es algo a lo que cualquiera puede meterse. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no te metas, porque eres llamado a ser ejemplo. De lo contrario, vas a ser de tropiezo. Vas a ser de tropiezo, ¿no? Y es por eso que da tanta pena, hermano, que cuando uno está evangelizando, es lo primero que te dicen. No es así. Que yo ya fui a una iglesia y que pasó esto, que el pastor se fue con no sé qué, que el hermano... Entonces ahí entonces entiendes por qué de Jesús dice ¡ay! Y se enoja Jesús. ¿Por qué? Porque es por esa gente de tropiezo. Está mal. Ahora eso no es una excusa para que la persona se aparte del Señor, y eso te lo voy a demostrar después, pero tampoco no es una excusa para que demos mal testimonio. Nunca sea de tropiezo. Ay, que yo conocí mi vecina que decía ser cristiana, pero renegaba y peor que una bruja y no sé qué, y se peleaban con el marido, le tiraba la charola y no. Podemos fallar, pero hermano, no debe ser algo continuo. Y si ha fallado, me acuerdo una vez, el pastor presidente de la misión, con que nosotros nos convertimos con mi esposa, pastor José María. Un día fuimos a su casa, así a compartir con otros hermanos, estábamos en su casa. Y él empezó a hablar con su esposa, porque a la esposa le gustaban mucho las cosas naturales, de vegetariano y esas cosas, y a él no. Un poco parecido a nuestro caso con mi esposa. Yo no sé por qué serán así, pero las mujeres son más delicadas del estómago, parece ser así, ¿no? El hombre es más avestruz, come nomás. Bueno, pero ahí entró como una pequeña discusión, o sea, no, que no, cualquier comida sirve, que no sé qué. Habló con su esposa, algo natural, yo lo vi normal, digamos. Al otro día viene y me busca, ¿qué será? ¿Por qué el pastor quiere hablar conmigo? Viene y me dice, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón si es que fui mal testimonio con mi esposa. Yo era relativamente nuevo. Y a mí me pareció asombroso, digamos, ¿no? O sea, para mí ni siquiera fue una discusión, pero él estaba velando de no ser de tropiezo para mí.
o que yo vaya a pensar algo mal, porque apenas una pequeña. Ahora imagínense los que se tiran ollas y a gritos en su casa y no son capaces de ir y pedir perdón a sus vecinos, decir perdóneme si fui mal testimonio, perdóneme, o sea. Y es por eso que tanta gente dice, no me quiero convertir porque es fulano, porque me engano, porque son de tropiezo. Y el tema es que tropiezan en la salvación de otros. Cuando entendemos que la salvación es lo más grande, entonces ser de tropiezo también es algo terrible, ¿no? Que por causa de alguien las personas no lleguen a salvarse por eso. ¡Ay! De los que son de tropiezo a estos mis pequeños. Haga esa oración, hermano, y dígale, Señor, yo nunca quiero ser de tropiezo para nadie. Si soy tu hijo, voy a tratar de hacer todo lo mejor para que otros, ser inspiración y no de tropiezo para nadie. ¿Cuántos no quieren ser de tropiezo? Amén. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y ahí te voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para nunca ser de tropiezo. No, Primera de Juan, perdón, no es Colosenses. Primera de Juan 2:10. Primera de Juan, perdón. ¿Qué dice ahí? Apréndaselo este versículo y tratemos de vivirlo, hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él, ¿qué dice ahí? No hay tropiezo. O sea, si tú amas a los hermanos, tú no quieres hacer nada que pueda ofender a mis hermanos y apartarlos, que se aparten del evangelio. ¿Me entiendes? El que ama al hermano, no hay tropiezo en él. Entonces, cuando alguien está haciendo de tropiezo es porque le falta amor hacia los demás. ¿Entiendes? Y permanece en la luz. O sea, cuando alguien ya está en lo oculto, se vuelve de tropiezo. Todo lo que es tinieblas, lo secreto, ¿no? Pecados ocultos, vidas ocultas. En el momento que alguien te dice, no le digas a nadie, ya es tiniebla, hermano, ¿no? Porque después sale a luz lo que estaba en tiniebla y se vuelve de tropiezo. Entonces, cuando alguien está caminando en tinieblas, con cosas escondidas, pecados ocultos, no vive una vida transparente, ¿no? Y no ama a los hermanos, entonces se vuelve de tropiezo, ¿no? Y tenemos que evitar todas esas cosas, dar lugar a la falta de amor, ¿no? A veces iglesias, hermanos, donde se hacen círculos, donde los ricos están acá y los pobres allá, todas esas cosas se vuelven de tropiezo. ¿Por qué se dan? Falta de amor. Pastores que se enfrían o dan lugar a ciertas cosas y después estas cosas se vuelven de tropiezo, camarillas. Y usted tiene que amar a todos, al pobre, al rico. Para Dios no hay acepción, porque de lo contrario vas a hacer acepción de personas y vas a hacer de tropiezo. Y después la gente viene que no, que allá en esa iglesia son así, son así. No, por amor a los hermanos y por amor a Dios, todos valemos lo mismo, la misma sangre. Amén. Hay iglesias donde el que tiene plata, esos son los líderes de la iglesia. No, ¿sabe qué? Los líderes en la iglesia son por su consagración, no por su situación financiera ni intelectual. La gente tiene que servir a Dios por su consagración. Y cuando ven todas estas cosas, las personas empiezan a tropezar dentro de la iglesia. Y tenemos que evitar y por amar a todos. Cuando amamos a todos los hermanos, entonces se rompen todas esas cosas, se rompen las barreras sociales, culturales. Amamos a todos por igual. Donde hay amor entre hermanos no hay tropiezo. Cuando ya deja de haber amor, empiezan a haber otras cosas, tinieblas, empieza a haber tropiezo dentro de la iglesia. Y tenemos que evitar, porque estamos hablando de salvación. Amén. En una ocasión un hermano, me dio tanta rabia, hermano, porque una chica nueva se había convertido. Ella estaba en su primer amor. Y este hermano viejote en el Señor, casado, no va y se le insinúa al hermano. Y viene la hermana, pastor, mire, este hermano que fue que me trajo a la iglesia, tiene su esposa y aquí se me insinuó que esto y lo otro. Y ¿sabe? Me da tanta rabia porque ¿sabe a quiénes atacan estos sinvergüenza? A los nuevos. A los nuevos. No. Que Dios nos libre de ser de tropiezo para nadie. Si quiere hacer burreras, pues váyase al mundo allá, para eso viven.
Pero aquí es otra cosa. Amén. Hay una gran responsabilidad delante de nosotros, para con Dios, para con nosotros y para con los demás, sobre todo. Yo nunca quiero ser de tropiezo, más bien quiero ser de inspiración, amar a mi esposa, que ser ejemplo para los matrimonios, ¿no? En vez de que otros pillen tropiezo en nosotros. Volvamos ahí. Entonces, el que ama a su hermano y permanece en la luz, no hay tropiezo. Volvamos a Lucas 17. Ay del que hace tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor le sería que se atase una soga en el cuello y se arrojase al fondo del mar. Versículo 3. Por tanto, mirad por vosotros mismos. O sea, cuídense de ser de tropiezo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, ¿qué tengo que hacer con aquellos que son de tropiezo? Porque van a ver, dice, imposible que no vengan. Dentro de la iglesia van a haber situaciones donde alguien va a pecar, alguien va a fallar, porque somos también imperfectos, ¿ya? Y a veces en nuestras imperfecciones podemos, sin querer, estar siendo de tropiezo a alguien. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando veo a alguien que pecó y que puede ser un tropiezo? En vez de ir a criticar, a murmurar, en vez de amargar tu corazón, ve y habla con él. Dice, no es con el otro, no es con el pastor, no es con los demás. ¿Con quién tengo que hablar? Con la persona que está haciendo de tropiezo. Directo, vaya y repréndalo. Hermano, usted es cristiano, no está bien. La Biblia dice aquí lo que sea. Repréndalo. Si se arrepiente, perdóneme. Ay, gracias, hermano. ¿Qué tengo que hacer? Perdónalo. Y si no se arrepiente, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí recién llamo 2 o 3 testigos, dice la Biblia. Entonces ahí hablo con el pastor, hablo con los líderes. Hermano, mire, este hermano está así, yo ya le dije y no quiere cambiar, sigue haciendo. Entonces llamo a los testigos y ahí se lo confronta entre él y los testigos y los hermanos. Y ya si él no quiere tampoco escuchar y quiere seguir en su pecado, entonces dice, téngalo por gentil. Que se vaya si es necesario. A veces en los peores casos hay que expulsar. Duro, pero a veces es bueno porque una manzana podrida pudre a los demás. Y eso no es como los testigos de Jehová, que los vamos a expulsar y que ya no se les va a hablar y que ya no puede estar con su familia. No, nada que ver con ese tipo de expulsión que hacen los testigos de Jehová. Se lo expulsa por amor a su alma para que allá sufra y después se arrepiente. Y si se arrepiente y vuelve, pues bienvenido. Y si me lo pillo en la calle con más ganas, más bien voy a hablar y voy a seguir animándolo a que se arrepienta. No lo vea como, no, eres expulsado, no hable. Así hacen los testigos, hermanos, terribles son. ¿No? Y por cosas a veces, en vez de restaurar, disciplinar, por eso el primer caso es reprender, uno intenta hasta lo último, ¿no? Es restaurar, tratar, disciplinar, pero no es que se pierda nadie, ¿no? Entonces, perdónale, dice, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué dice? Bien, en los versículos anteriores, hay del que es de tropiezo. Ya, 1, evitemos ser de tropiezo. Y en estos otros 2 versículos que acabamos de leer, Jesús nos está dando la clave para cómo no tropezar. ¿Me entiende? ¿Cómo evitar el tropiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando veo estas situaciones? Entonces lo reprendo. ¿Ya? Y si 7 veces peca, 7 veces lo reprendo. Bien sinvergüenza, ¿no? El número 7 es un número es más un número simbólico de plenitud, de mucho, ¿ya? Quiere decir que hay personas que a veces, si se arrepiente porque realmente esta persona está luchando con alguna debilidad que no está pudiendo sacar. Y eso es muy diferente al sinvergüenza que es tropiezo porque quiere serlo sabiendo, ¿entiende? A personas que luchan con ciertas debilidades y no logran superarla. Y entonces yo tengo que mantener en mí siempre una disposición a perdonar. Pero también a reprender, porque en cada una de ellas tengo que reprenderlo. Si 7 veces al día pecare, ¿no? Entonces si tu marido
falla y lo vuelve y falla, ¿no? Y ya va a acabar el día a las 11:40 de la noche, te queda una sinvergüenza. Porque la octava ya no te perdono, dice, ¿no? Quiere decir que siempre, hermano, siempre en la iglesia tenga una disposición a perdonar. Más que de juzgar, que acusar y condenar. Por eso es que muchos se van de las iglesias, porque tras que ven un defecto ya salen amargados, resentidos, porque no vencen el tropiezo, ¿no? Ya le dije, no somos perfectos, todos fallamos, como humanos podemos fallar y tenemos que perdonarnos unos a otros para mantenernos aquí. ¿Cuánta gente ya he visto salir de la iglesia resentidas, amargadas, unos con otros? Porque las ofensas de los hermanos se les meten hasta los huesos a las personas. Y eso lo vamos a ver más adelante, ahorita mismo, ya vamos acabando. 7 veces tenía que perdonar, ¿no? Si peca. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Cuando ellos escucharon esto, que hay que perdonar 7 veces, reprender 7 veces, ya la vieron grave también los discípulos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que realmente muchas veces para perdonar vamos a necesitar fe. Fe. 7 veces, pucha, está difícil, pero... Y es por eso que muchos se apartan de Cristo, porque pierden la fe por el mal ejemplo de algunos. Pero tú tienes que permanecer en fe con los ojos puestos en Jesús. Aumentanos la fe, o sea, cuando te veas por tropezar, auméntame, Señor, no quiero poner mi fe en un hermano, quiero poner mi fe en ti, para yo nunca tropezar. Al fin y al cabo, el juicio es personal, la salvación es personal, entonces tengo que permanecer en fe, porque muchos pierden la fe por el mal testimonio de otros. Entonces ahí tienes que orar y decir, Señor, auméntame la fe cuando veas situaciones difíciles. Ya yo he pasado de todo, hermano, divisiones de la iglesia, pastores quedándose con templos, haciendo cosas indebidas. He visto de todo dentro de la iglesia, desde líderes caer en adulterio, fornicaciones, alabanzas enteras, desde el líder de la alabanza empezó a fornicar y toditos empezaron a fornicar. Quedamos con una guitarra de palo, disciplinando uno por uno. Y no por eso nunca me fui del evangelio. Y nunca me decepcioné diciendo, ay, pucha, el evangelio no funciona. Ya había gente así también, en ese mismo tiempo que tanta gente caía. Un hermano se fue, ¿y por qué te fuiste? No funciona. Todo el mundo peca, ahí no sirve. Entonces no me decepciono porque mi fe está puesta en Cristo. Y el hombre es hombre y falla. Amén. Y en lugar de ponerme a juzgar y de ser de tropiezo, más bien oro y hago lo que puedo para restaurar, porque sé que aquí es un tema de salvación. Entonces, aumentanos la fe. En lugar de ser de tropiezo, aumentanos la fe, especialmente cuando veamos 7 veces, cuando veamos mucho pecado, cuando veamos mucha gente fallando, ¿no? Ahí tienes que pedir que Dios te aumente la fe para no tropezar, no amargarte. Y el problema es que todos los que se van con falta de fe terminan en amargura. Y terminan peor que los que estaban fallando aquí adentro. Terminan afuera en una condición peor. Ahora, ¿cómo puedo tener esa fe? Esa fe que me impide el apartarme. Dice, entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, Dios solo requiere un poco de fe en Él y es suficiente para no tropezar, pase lo que pase. Pon tus ojos en Jesús, tenga fe, pero escúcheme, ¿cómo la practico esa fe? Dice la palabra, hablando. Entonces, si tú has estado luchando con tropiezos por ahí, alguien te ha querido hacer tropezar, alguna situación te ha querido hacer tropezar, ¿qué tengo que hacer? Poner tu mirada en Jesús, ya dijimos, reprender, pero sobre todo, habla, ¿ya? Si tuvieras fe, tú le dirías a este sicomoro,
desarráigate y échate en el fondo del mar. El sicomoro es un árbol que tiene raíces muy profundas, raíces gruesas, que dice que puede vivir hasta 600 años. En el contexto de lo que Jesús estaba hablando, ¿sabe qué representa para mí el sicomoro? Las raíces de amargura, que muchos cristianos, por una ofensa, dan lugar a una semilla de ofensa en su corazón. Y esa ofensa crece y va formándose como un árbol y queda y produce muerte después. La falta de perdón termina destruyendo tu propia vida si tú no tienes cuidado, ¿no? Abra su Biblia y por eso se apartan del Evangelio. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 24 y 25. Ya con esto vamos terminando. No. Hebreos, búsquemelo por favor ahí donde dice que crezca una raíz de amargura que os estorbe. Era 25, a ver, fíjense ahí, Hebreos 12, 25. 6, 12 entonces. ¿Ah? 12, 15, sí, es 14 y 15. Hebreos 12, 15. ¿Verdad? Un poquito más atrás. Mirad bien, o sea, cuídense. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿No? En el 14, ¿qué dice? Un poquito antes. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mirad bien, o sea, yo tengo que estar en paz con todo. No tengo que dar lugar a pelea, amargura, a veces una pequeña raíz, hermano, de amargura. Algo que tú no perdonas, ¿no? Sea en la iglesia, igual en tu familia, lo que sea. O sea, el cristiano no puede tener raíces de amargura en su corazón, porque esa raíz esa amargura se va a enraizar como el sicomoro. Va a ir creciendo y se va a ir haciendo parte de tu ser. Y te va a estorbar en la gracia, en la salvación. Al final, por falta de perdón, hay cristianos que terminan perdiéndose. Situaciones difíciles, ¿sabes? A veces ha pasado que un pastor se metió con la panderetista, digamos. Ahora, ¿qué va a hacer una esposa de pastor en una situación como esa? Y cosas así. Y a veces que yo esperaba que yo me fui para allá y que fui de misionero y no se acordaron de mí, o qué sé yo, tantas cosas que se dan en el Evangelio, hermano, y la gente da lugar a amarguras que después se enraizan como un sicomoro. Y dice que 600 años puede durar ese sicomoro. O sea que pueden guardar años esa amargura. Y es por eso que tú ves hermanos que se han ofendido, que después de años y no logran tener una buena relación. Especialmente en las mujeres. La mujer ama, pero también odia. ¿Verdad? Porque son puros sentimientos y guardan el rencor años. A veces no son histéricas, son históricas, ¿no? Y guardan eso y se acuerdan porque tienen una raíz, porque tienen un árbol plantado en su corazón. Y por eso muchos se van de la iglesia, terminan yéndose porque no son capaces de sacar. Y por eso que usted cuando los pilla en el mundo, están todos amargados, raíz de amargura. Amargados contra el pastor, contra los hermanos, contra Dios, contra todo. Porque no sacaron el sicomoro que empezó a nacer dentro de ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo una semilla, una raíz de amargura? Hable, ore, quítate de mi corazón y vete al fondo del mar,
Dice la palabra que Dios mandó al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Dice o no dice? Entonces, así como Dios perdonó mis pecados y los echó al fondo del mar, yo también tengo que perdonar los de los demás y echarlos al fondo del mar. Hablar con mi boca y decir, quítate sicomoro y vete al fondo del mar. Desarráigate y aunque duele y cuesta y a veces tienes que orar muchas veces y hasta ayunar y esas raíces, ay, de a poco, así le cuesta a muchas personas. De repente ya no la querías ver, de repente, bueno, ya la toleras en la iglesia. O ella o yo, no podemos estar las dos en la misma iglesia. Y piensan que yéndose a otra iglesia se va a sanar el problema. Te vas con tu sicomora que crezca allá nada más. Allá te agarras otros cuantos más todavía. No, tienes que sanar. No es yéndote de la iglesia o volviéndote al mundo o yéndote a otras iglesias. Y por eso muchos no crecen y son estorbados de la gracia. Porque no están en paz con todos. Tienes que desarraigar. ¿Entiendes? Y ora, ¿sabes? Ora por aquel que te ofendió. Primero repréndelo. Si no te escucha, hablas, lo que sea. Pero después ora por esa persona. Dice la Biblia, orad por los que os ultrajan. Orad por los que los maldicen. Ora para que Dios restaure tu corazón y puedas ver, aunque sea esa persona, con ojos de misericordia, no de rabia, no de odio. Que le tengas misericordia. Entonces va saliendo esa raíz y después en vez de sentir rabia, empiezas a sentir misericordia. Te das cuenta que Dios lo ama a esa persona también. A pesar de sus defectos y que tú también cometes errores. Y entonces estás en paz. Y así puedes permanecer en el arca. Y no salirte. Amén. Qué importante, hermano, es la salvación. Pero permanecer en ella es también importante. Y estos principios que te estoy dando son importantes para la convivencia dentro de esta arca. Tienes que aprender a perdonar, a evitar ser de tropiezo, cómo enfrentar los tropiezos, no guardar nada contra nadie, no tener ningún sicomorito ni sicomorote. Perdona, olvida, deja atrás, echa al fondo del mar y se quede allá, no vaya a bucear a buscar lo que botó allá. Y se es libre. El que ama a los hermanos, no hay tropiezo en él. Amén. Yo no sé cómo está tu corazón. Si hay alguien esta mañana que aún no es salvo, yo te animo a arrepentirte y venir a Cristo. Ven aquí adelante y vamos a orar para que tú recibas a Cristo. Si hay alguien que ha estado siendo de tropiezo, que Dios habló esta mañana y te está diciendo, hey, cuida tu testimonio porque es importante. Si no lo quieres cuidar por ti mismo, cuídalo por amor a los demás. La gente te está mirando. Entonces venga a ponerse a cuentas con Dios y pídale que te ayude a hacer un buen testimonio. Y si has estado luchando con tropiezos de otros y has estado guardando odios, hay alguna amargurita en tu corazón, entonces también venga a este lugar y dígale, Señor, quita toda raíz de amargura. Quiero perdonar, quiero olvidar, quiero amar, porque el que ama no hay tropiezo. El que no ama es que yo no quiero ser de tropiezo, porque a veces el que uno es de tropiezo y el tropezado también se vuelve de tropiezo también después. Quiero invitar a la alabanza, por favor. Entonces, si tú quieres, ven aquí al altar a entregar cualquier área de tu vida, hermano. Señor, no quiero ser de tropiezo, porque estamos hablando de salvación, de vida eterna. Quiero ser de inspiración. Si el Señor habló algo, no tenga vergüenza, venga, todos somos humanos, podemos fallar. Señor, quiero ser de inspiración. Si no he sido un buen testimonio, hay cosas ocultas, hay tinieblas en mí. Por eso dice, el que anda en la luz y ama al hermano. Entonces, si todavía tengo secretos por ahí, que yo creo que nadie sabe, pero la gente al final se entera, hermano, todo sale a luz. Entonces, nada, quite toda tiniebla de su vida, saque lo oculto, saque todo mal testimonio, confiese. Si tiene que ir a hablar con la esposa, pida perdón. Si tiene que ir a hablar con quien sea, con los vecinos, ya te escucharon pelear, ve y pide perdón por haber sido mal testimonio. Haga lo que tenga que hacer para nunca ser de tropiezo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos has traído a esta arca que es Cristo, el arca de nuestra salvación.
Y queremos permanecer en ella, Señor. Queremos aprender a convivir como hermanos. A superar, Señor, los tropiezos. A saber cómo actuar, cómo responder en cada situación. Y nunca dejarnos tropezar, nunca deslizarnos. No apartarnos de esta salvación tan grande, Señor. Que nada nos haga descuidarnos y apartarnos de esta salvación tan grande. Ayúdanos y ayuda a mis hermanos a permanecer, Señor. Tú ya vienes pronto, todo se acaba, el fin se acerca. Y queremos estar esperando tu venida dentro del arca, Señor. Imperfecta, pero arca, Señor. Gracias, Rey. Gracias por tu palabra. Si hay alguna raíz de amargura, Señor, queremos hablar con nuestra boca y decirle que se sale de nuestro corazón y que perdonamos. Perdonamos a quien haya sido de tropiezo para nuestras vidas. Perdonamos a aquellos que nos dieron mal testimonio. Perdonamos a aquellos que nos ofendieron como cristianos, quizás líderes, pastores que en algún momento no supieron ser buenos testimonios. Señor, no queremos raíces de amargura contra nadie. Ten misericordia y bendice a esas personas. Ayúdalos a cambiar. Oramos por aquellos que que nos han querido hacer tropezar. Los bendecimos, no queremos guardar rencor para nadie, Señor. Que usted tenga misericordia de ellos como la tienes de nosotros, Señor. Quitamos de nuestro corazón todo sicomoro, Señor. Toda raíz de amargura, Señor. Nada nos estorbe en la gracia. Nada nos impida seguir caminando. Toca los corazones, Señor. Y haya perdón. Esta mañana haya perdón. El hombre es hombre, podamos perdonar como tú nos perdonaste y echaste nuestros pecados al fondo del mar. Así también podamos echar los pecados de los otros al fondo del mar y olvidarnos como tú nos has perdonado. Olvidar de corazón, perdonar de corazón. Rey, obra en los corazones, obra, saca las ofensas, saca las heridas. Mi Rey, y si hemos sido de tropiezo para alguien, pedimos perdón. Señor, queremos cambiar. Si, Señor, no hemos velado, si no hemos cuidado nuestro testimonio, si hemos hecho o dicho algo que pueda dañar nuestro testimonio, perdónanos, Padre, y ayúdanos. Ayúdanos a hacer luz, a que la lámpara brille en nosotros. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas, ayúdalos allá en su trabajo, en su casa, Señor, a vivir el evangelio, Señor, y nunca hacer de tropiezos para nadie. Nunca dar mal testimonio, no hacer cosas ocultas, secretas, indebidas, sino ser ejemplo.